Imagina un lugar donde el silencio es un peso, donde cada susurro del viento parece llevar una historia que nadie se atreve a recordar. ¿Te atreverías a pisar la niebla? A desenterrar lo que ha permanecido oculto durante generaciones? Porque en el pueblo de las lágrimas negras, el pasado nunca muere. Solo espera. Lágrimas negras. Incluso su nombre presagiaba la desgracia. Oculto en lo profundo de un valle olvidado, este pequeño asentamiento ha estado casi deshabitado por medio siglo. Sus caminos engullidos por la maleza y sus habitantes convertidos en leyendas. Nadie entra y nadie sale. O eso creíamos. Todo cambió con la desaparición de Sofía, una joven antropóloga, audaz, fascinada por las culturas perdidas. Y luego Elena, otra joven investigadora, una escéptica por la naturaleza, pero con una inagotable sed de conocimiento. Ella llegó buscando las raíces de un extraño dialecto ancestral y pronto las respuestas la buscarían a ella. No fue un rescate lo que encontró Elena. Fue el diario de Sofía, hallado a las afueras del pueblo, a los pies del viejo campanario, como si hubiese sido arrojado desesperadamente. En sus páginas, una mezcla de meticulosas notas etnográficas y entradas cada vez más desesperadas. Sofía relataba la fría acogida de los pocos habitantes restantes, la atmósfera opresiva y lo más perturbador, las historias susurradas sobre la niebla, que no era el clima, no era solo el clima, sino una entidad viva y con hambre. Una de las últimas entradas decía: siento que me observan, incluso cuando no hay nadie. Sus ojos no son humanos, la niebla se los lleva. Vi la marca. ¿Qué marca? Sofía no lo detalla. Pero el diario con su tinta corrida por la humedad era una súplica silenciosa, una advertencia. Y Elena al leerlo sintió un escalofrío que no era por el frío de la bruma. Pensó que no podía ser real. Solo son historias, ¿verdad? Pero ¿por qué se sienten tan verdaderas? Entrar en lágrimas negras para Elena fue como atravesar un velo. El aire era pesado. La luz se negaba a penetrar por completo. Cada casa parecía guardar un secreto atroz. En la vieja iglesia, donde Sofía había notado una anomalía, ocultas bajo capas de yeso, Elena descubrió unas pinturas murales. No eran cristianas. Eran representaciones primitivas de un ritual ancestral. Figuras encapuchadas, una masa de niebla que cobraba forma y sacrificios humanos. Los cuerpos no eran consumidos, eran absorbidos por la niebla. Y lo más inquietante era una extraña marca, similar a una espiral incompleto y retorcida. Esta marca se repetía obsesivamente en cada escena. Era la marca que Sofía había mencionado. Comprendió entonces que la historia del pueblo no era solo de desapariciones, sino de una horrible tradición de entrega. Una tradición que aparentemente había sido interrumpida hasta ahora. En las profundidades de la iglesia, tras una losa removida con esfuerzo, Elena halló un sótano. El aire era denso, impregnado de un olor metálico, dulce y putrefacto. Allí un altar profanado, piedra manchada,
evidencia innegable de un ritual que había tenido lugar no hace mucho. Pero lo que realmente le heló la sangre fue el viejo reloj de péndulo en la pared. Inerte. Marcaba las 3:33. Se estremeció al recordar la fecha de la última entrada de Sofía en su diario y la hora aproximada de su desaparición. Las agujas de ese reloj, al ser tocadas por su mano, comenzaron a moverse de nuevo, con un tic-tac agónico que llenaba el silencio. Ya no era una máquina inerte. Parecía respirar. Elena sintió que había cometido un grave error. El viento no solo gemía, hablaba, susurraba. Nombres que parecían arrastrarse desde las profundidades del valle. Sofía, los viejos habitantes. Elena sentía una presencia constante, una mirada invisible que la seguía desde las ventanas vacías de las casas, desde la sombra de los árboles, desde la niebla misma. La niebla no era una cubierta protectora. Era un depredador. Y Elena, con cada tic-tac ensordecedor del reloj, se sentía más y más como su presa. Las 3:33. Y entonces la niebla no se disipó. Se materializó en ellos. Figuras, siluetas borrosas pero inconfundibles. Emergieron de la bruma. Eran los desaparecidos. Eran los viejos habitantes. Era Sofía. Su rostro apenas visible a través del velo de la niebla tenía una expresión incomprensible, pero su mano se levantó mostrando una marca. El espiral incompleto. Era una advertencia, una última desesperada ofrenda. Los susurros se hicieron claros. Ya no eran palabras, eran gemidos de agonía que se fusionaban en una sola frase, repetida una y otra vez. Tú eres el próximo. Elena gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta. No, no puede ser. No había salida. El pueblo no los había matado, los había reclamado. Y la niebla venía por ella. No había escape. Elena corrió y corrió, pero ellos eran la niebla misma. La envolvieron. Sintió un frío glacial y luego un ardor insoportable. La marca. La misma marca que vio en las pinturas. La misma marca que vio en Sofía. Se manifestó ahora en su propia piel. Ella sintió que su propia identidad se desvanecía. Soy la niebla. Era un símbolo de pertenencia, un contrato sellado con la oscuridad. No los había liberado. Se había unido a ellos.